tenemos el tomate, que pertenece a la familia de las solanáceas, como el pimiento y la berenjena. Son plantas que se cultivan como anuales, pero su ciclo vegetativo, en condiciones climáticas que lo favorezcan, se puede prolongar durante varios años, ya que son sensibles a las heladas. Entonces, en nuestra zona, al llegar el invierno, se helan. Pueden cultivarse tanto en invernáculos, en el campo, o sea, al aire libre, en huertas familiares y comerciales, en épocas libres de heladas. Se pueden consumir crudos, hervidos en salsas, en sopas, en conservas, picles, ketchup. Lo que nosotros consumimos es el fruto, que es una baya. Y dentro de los nutrientes es muy importante el contenido de vitamina C que tiene, que va a variar con el grado de madurez y el estado del cultivo. Los niveles de vitamina A y calcio también son importantes. Dentro de los tomates cultivados hay variedades de crecimiento indeterminado. Esto significa que están continuamente creciendo durante su ciclo. Son las que se utilizan en invernáculo. Para esto hay que atarlas con hilos a alambres. Hay otras variedades que son de crecimiento semideterminado, y las que cultivamos nosotros en las huertas son las de crecimiento determinado, que crecen cierta altura y no crecen más. Los más utilizados son los tomates redondos. También hay variedades de peritas, variedades de distintos tipos de cherry. Hay mucha cantidad. Las temperaturas óptimas para el crecimiento del cultivo de tomate son entre alrededor de 21 y 24 o 25 grados. Temperaturas muy altas no son convenientes porque producen el aborto de flores. Al abortar las flores se van a caer y van a producir poca cantidad de frutos. Y las temperaturas bajas tampoco son convenientes. Una alta luminosidad es beneficiosa porque va a actuar sobre el contenido de ácido ascórbico, o sea, de vitamina C, que van a tener los frutos. El tomate se puede cultivar en distintos tipos de suelos, desde arenosos hasta arcillosos y hasta en hidroponía. Pero lo bueno es que sean suelos sueltos y fértiles. Para estos le podemos agregar lombricompuesto o algún abono que hayamos preparado en nuestra casa. Para producir el pH, lo conveniente es que no sea por encima de 7 o por debajo de 5, porque puede producir deficiencias de minerales o toxicidad en la planta. Y con suelos pesados, o sea, suelos arcillosos, si se llega a producir un anegamiento en el terreno, se van a producir enfermedades en la raíz. Por eso siempre es conveniente para realizar el cultivo hacer camellones. La siembra es conveniente realizarla en almácigos, que pueden ser en cajones, latas, bandejas, plantineras, sería lo más conveniente. Y antes de realizar el trasplante, cuando las plantas tienen alrededor más o menos de unos 15 a 20 centímetros, hay que hacer un buen riego para que las raíces no salgan completas y así la planta no sufre luego del trasplante. Si lo hacemos a la tardecita, mucho mejor.
Y una vez que realizamos el trasplante, que por lo general se hace a una distancia entre 40 y 50 centímetros entre plantas y entre 90 centímetros a 1 metro entre surcos, para que las plantas se puedan desarrollar bien, es conveniente regar después del trasplante nuevamente para que las raíces se fijen bien al suelo. Durante el crecimiento de las plantas tenemos que realizar carpidas para eliminar las malezas, aporques para arrimar tierra a la base del tallo. A medida que las plantas crecen hay que tutorarlas, puede ser con cañas, se van atando las plantas a las cañas, o bien con hilos, pero para colocarles hilos hay que hacer un armazón con alambre en la parte superior para que a medida que crecen las plantas las vamos enroscando en el hilo y ese hilo se ata en el alambre superior. También tenemos que hacer desbrotados, que consiste en sacar los brotes que salen en las axilas de las hojas, porque esos brotes van a originar como si fuese otra planta y van a producir flores y frutos que van a hacer que la planta tenga mucha cantidad y así van a ser de tamaño pequeño. Por eso hay que eliminar esos brotes. También a medida que las plantas van envejeciendo hay que irles cortando las hojas inferiores porque se van secando y a la planta ya no le sirven. Y cuando tenemos mucha cantidad de flores por racimo, lo ideal es sacarles flores y dejarlas más o menos unas 5 por racimo para que los frutos sean de un tamaño adecuado, porque si hay mucha cantidad de flores van a crecer todos esos frutos y los tomates van a ser de tamaño pequeño. La polilla del tomate es una mariposita que pone sus huevos sobre las hojas y tallos de las plantas. De estos huevos emergen unas larvas que son las que producen el daño. En las hojas producen como unas líneas y también dentro de los frutos producen galerías. La mosca blanca se da principalmente en cultivos bajo cubierta, es una mosquita blanca muy chiquita, que lo que hace es segregar una sustancia muy pegajosa que hace que se pegue la tierra sobre las hojas y sobre los frutos. El bicho moro es un insecto muy voraz que en los últimos años, durante el verano, ha aparecido bastante. En el caso del bicho moro, hay uno de los insectos que se llama centinela, que es el que aparece a la hora de la siesta en los cultivos, y ese como que llama a los demás y se acercan al cultivo produciendo daños muy importantes. Los minadores en hojas son larvitas que producen galerías en las hojas. En cuanto a las enfermedades, hay varios tipos de hongos que atacan tomate, por ejemplo el fusarium, que produce un marchitamiento porque afecta los haces vasculares de la planta. La viruela produce como unas manchitas que se ponen de color negra en las hojas. También tenemos la aparición de virus. Un virus muy importante es el virus del mosaico del tabaco, que hay que tener cuidado para las personas que fuman porque se transmite en los cigarrillos. Entonces es muy importante cuando están trabajando en plantas de tomate no estar fumando o limpiarse las manos bien en aquellos que son fumadores, porque pueden transmitir la enfermedad del cigarrillo a la planta.
Cuando tenemos con plantas con virus, lo que tenemos que hacer directamente es eliminarlas. Por ahí nos damos cuenta que es un virus porque las hojas aparecen como enrolladas, el borde de las hojas. Después tenemos la podredumbre apical, que es muy común, se puede producir por deficiencias de calcio o porque la planta sufre algún estrés de temperatura, porque tiene temperaturas muy altas o muy bajas, o algún estrés hídrico, porque ha sufrido, por ejemplo, algún periodo de sequía. Por eso se puede producir la podredumbre apical. Y también es muy común la quemadura solar, que se produce como una mancha de tipo blancuzca, grisácea en el fruto. Desde que se realiza el trasplante hasta que se empieza a cosechar, hay que considerar más o menos unos 90 días. O sea que si estamos trasplantando los primeros días de octubre, cuando ya vemos que no vamos a tener riesgo de una helada fuerte, vamos a empezar las primeras cosechas los primeros días de enero. En el tomate vemos distintos grados de madurez. De verde pasa a verde maduro, que es cuando tiene un color blancuzco en uno de los extremos. Después pasa a pintón, que es cuando empieza a tomar color, y ese color, a medida que se va generalizándose, pasa a rosado. Y por último a rojo firme, cuando toma la consistencia y el color característicos de cada variedad, ya que tenemos variedades que pueden ser Los tomates son considerados frutos climatéricos porque una vez que los sacamos de la planta pueden seguir